Seguramente ni te imaginabas que hay muchísimas cosas en casa que puedes reutilizar e incluso algunas de ellas sirven para tus plantas. En el vídeo de hoy te voy a presentar algunas de ellas. Pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Comparte con familiares y amigos que seguro te lo agradecerán y déjame un me gusta a este vídeo, para ti es totalmente gratis y nos ayudas mucho al canal. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el primer elemento que termina en el cubo de la basura y que hoy nos va a servir de semillero totalmente gratis. Estos son los semilleros que te dan en los viveros, ¿veis? Es plástico total y un tamaño muy incómodo para tener en casa. Pero lo nuestro se trata de una caja de zapatos, que además de cajas para guardar nuestras semillas, nos van a servir de semillero. Con la ayuda de un cúter, solo tenéis que hacer un agujero en la parte de abajo del cartón y ya podemos llenar de sustrato o abono nuestro semillero. ¿Veis? Hacemos un agujerito para que drene bien el agua, con eso sería suficiente. Ya está, ese agujero es suficiente. Ahora lo llenamos de tierra, de sustrato. Bueno, también nos sirve para guardar las semillas, como caja para guardar semillas, pero si lo queremos como semillero tenemos que hacer el agujero. Después ponemos eso, la tierra, y después ponemos las semillas de frutas o verduras que más nos gusten. Y ya está, ya estaría listo. Mira, echamos las semillas que nos gusten y ya está. El siguiente de los elementos que vamos a reutilizar hoy es una caja o tetrabric de leche. Las tumbamos y con la ayuda de un cúter intentamos cortar la caja dando un corte lo más recto posible. Por supuesto que sin cortarnos, porque cuidado con el cúter, ¿eh? Claro está. Hacemos unos agujeros debajo de la caja para el drenaje y ya tenemos otro semillero. Cuando empiezan a crecer las plantas, con la ayuda de un tenedor las vamos sacando con cuidadito para no romper las raíces y las vamos plantando en el lugar definitivo. Bueno, en esta ocasión vamos a reutilizar los vasos de café. Tenemos que hacer un agujerito en la parte de abajo, echamos un poquito de tierra y ya tenemos nuestro semillero igualmente. ¿Veis? Esos son de agua, pero bueno, nos sirven los de café, nos sirven los de agua, los vasos. Cualquier vaso que vayamos a, de estos de plástico, de cartoncito, cualquier vaso nos sirve para el siguiente semillero. Bueno, después del vaso vamos a utilizar otro recipiente que son los vasitos de yogur. Estos estoy segura de que en alguna ocasión más de uno o más de una de vosotros o de vosotras habréis utilizado ya. Como siempre también tenéis que hacer el agujerito en el fondo, ¿eh? Eso siempre. En alguna ocasión lo que yo he hecho es no separarlos para comer los yogures, dejar los 6 vasitos juntos e ir comiendo el yogur. Así al acabar tengo un semillero de 6 vasitos, o sea, puedo poner 6 semillas en un mismo sitio. La verdad es que estos vasitos son lo suficientemente grandes y manejables para utilizarlos de semillero. ¿Veis? Estoy quitando un poquito en el fondo para que sirva de drenaje y son muy prácticos porque no ocupan mucho espacio. Porque en ocasiones los plásticos esos negros que tienen en los viveros son muy grandes e incómodos para tenerlos en casa. Bueno, el siguiente elemento que vamos a reciclar es muy divertido. Si tienes niños, puedes pedirles su ayuda para decorarlos con bonitos dibujos y colores. Yo te voy a dejar unas imágenes, tanto al principio como al final del vídeo. Se trata de las cáscaras de huevo, pero a mí sinceramente me encantan. Es una cosa como muy divertida. Podemos dejar el huevo sobre una huevera, le hacemos un agujerito abajo con muchísimo cuidado, veis las imágenes, con muchísimo cuidado, y luego recortamos la parte de arriba y echamos tierra y ya estaría. Además también va a aportar calcio a nuestros semilleros.
Bueno, para reciclar el siguiente elemento no necesitamos más que una botella o bidón de 8 litros de agua. Lo tumbáis en el suelo, cortáis por la mitad en horizontal, con la ayuda de un cúter y con mucho cuidado, y tendréis un estupendo semillero para vuestras plantas de tomate o lo que vosotros queráis. Por ejemplo, en el vídeo anterior, en el que hicimos ayer, os enseñaba a germinar los guisantes y utilizaba uno de estos bidones de agua de 8 litros, pero en lugar de en horizontal lo colocaba en vertical. Ya veis que da una forma a otra, son útiles para todo, No hay ningún inconveniente para utilizarlos. Ya ha llegado nuestro último elemento del día. Ahora vamos a reciclar los envases de ensalada que compramos en el supermercado. Resulta que son una maravilla porque son grandes y además muchos tienen una tapa que la podemos utilizar para ponerla encima y así nos hace de invernadero. Son estupendas para sembrar lechugas o lo que vosotros queráis. Bueno, hasta aquí hemos llegado ahora, necesito vuestra colaboración. Decidme desde qué país me veis, cuál de estas ideas para reciclar os ha gustado más, si conocíais o no o utilizabais alguna de ellas, si os vais a animar a dar una segunda vida o reutilizar cualquiera de estos elementos. Bueno, recuerda que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Déjame un me gusta, gracias por quedarte hasta el final y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.